Irán creyó que podía detener los ataques de Estados Unidos e Israel en Medio Oriente utilizando su única carta fuerte: cerrar el estrecho de Hormuz y atacar a los barcos que intentaran atravesarlo. La Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán anunció que, a partir de ese momento, ningún barco de ningún tipo tendría permitido pasar por el estrecho hasta nuevo aviso. Sin embargo, este error histórico de Teherán terminó costándole un precio muy alto, porque amenazar el estrecho era inútil. Mientras enormes fortalezas militares flotantes como el Abraham Lincoln y el Gerald Ford estaban presentes en la región, el brutal ataque de represalia lanzado por Estados Unidos provocó la mayor destrucción en la historia de la Marina iraní. ¿Y si te dijéramos que la casi total aniquilación de la Marina iraní es solo la punta del iceberg? ¿Qué podría ser peor para un país cuya Marina quedó 95% inoperativa? Sabemos que suena impactante, pero hay un aspecto aún más sorprendente en esta devastadora situación. Los barcos iraníes que sobrevivieron al intenso bombardeo estadounidense contra puertos y buques iraníes no tuvieron otra opción que tomar una decisión desesperada. Con ese movimiento, la imagen de la marina restante quedó completamente destruida en aguas internacionales. El factor más crítico que condujo a esta situación fue que las aguas territoriales de Irán ya no eran un refugio seguro para sus barcos. Por eso, decenas de buques iraníes sobrevivientes, corbetas y pequeñas embarcaciones encontraron su única opción en huir hacia el océano abierto. Emprendieron un viaje desesperado para buscar refugio en países ubicados a miles de kilómetros de distancia. Sin embargo, la ruta que tomaron fue bastante sorprendente. Los barcos iraníes que huían de los misiles Tomahawk y de los bombardeos de los B-52 se dirigían hacia el sur a través del Océano Índico. Entre ellos estaban algunos de los colosos de hierro más importantes que Irán planeaba desplegar para amenazar el estrecho de Hormuz: Iris Dena, Iris Leavon e Iris Bushehr. Los tres barcos regresaban del ejercicio Milan 2026. Estos activos navales habían partido del puerto de Visakhapatnam, en India, y se dirigían hacia Sri Lanka. Sin embargo, la Marina de Estados Unidos había estado siguiendo a estos barcos en aguas internacionales desde el principio. En otras palabras, las rutas y destinos de los barcos ya habían sido calculados con anticipación. La historia de la fuga del Iris Dena fue el ejemplo más claro de esta situación. Tras salir de Visakhapatnam, el barco se dirigió hacia el sur por el Océano Índico en dirección a la costa sur de Sri Lanka. La ruta era aproximadamente de entre 1.500 y 2.000 millas náuticas al suroeste desde la bahía de Bengala a través de aguas internacionales. El barco se dirigía de regreso a Irán, pero aceleró al notar la vigilancia estadounidense. Posteriormente, el Iris Dena fue alcanzado frente a la costa de Sri Lanka y no logró llegar a su destino. El barco fue torpedeado por un submarino estadounidense el 4 de marzo de 2026. Este fue el primer ataque con torpedos desde la Segunda Guerra Mundial. Otro barco que intentaba evadir a la Marina estadounidense, el Iris Leavon, seguía una ruta similar. El barco se dirigía hacia la costa sur de India, pero cambió de rumbo bajo el pretexto de una falla técnica. El buque de desembarco Iris Leavon logró llegar apenas al puerto de Kochi, en India. Sus 183 tripulantes fueron alojados por la fuerza en instalaciones navales cercanas. El Iris Bushehr, que seguía al Iris Leavon e intentaba escapar de los fuertes ataques, corrió la misma suerte. Este buque de reabastecimiento de flota buscó refugio en el puerto de Colombo, en Sri Lanka, pero fue detenido. Ninguno de los barcos pudo completar su plan de escape. ¿Crees que estos dramáticos momentos de captura detuvieron las operaciones de fuga de los barcos iraníes? Sorprendentemente, no. Los barcos continuaron cambiando de rumbo debido a los ataques estadounidenses. La mayoría de los barcos huyeron desde Bandar Abbas y Chabahar hacia el Océano Índico o hacia las aguas cercanas a Pakistán. Sin embargo, Estados Unidos atacó más de 60 barcos. Ante esta cifra impactante, la Marina iraní comprendió que estaba completamente atrapada en el Océano Índico. Tras esta enorme pérdida, los barcos restantes se escondieron en puertos
o huyeron en pequeñas embarcaciones. Algunos intentaron mezclarse con la llamada flota sombra, que presuntamente transporta petróleo de contrabando desde Irán hacia China. Estos barcos se dirigieron hacia Pakistán u Omán, pero el panorama siguió siendo el mismo. Decenas de barcos fueron neutralizados antes de alcanzar sus destinos previstos. Esta historia de escape fue la evidencia más clara de cómo el prestigio de la marina iraní había desaparecido del escenario mundial. Un poder que había desafiado al mundo al cerrar su propio estrecho desapareció en cuestión de días. Sin embargo, el hecho de que Estados Unidos persiguiera estos barcos en medio del océano envió un mensaje muy claro sobre el equilibrio global de poder. Washington estaba proclamando que el control de los océanos estaba completamente en sus manos. Se enfatizó que no quedaría ni un solo escondite para ningún elemento hostil. Así, el sueño de Irán de realizar operaciones más allá de los océanos quedó enterrado para siempre en las profundidades. Sus planes de llegar a sus aliados por mar han llegado a un final completo. Entonces, ¿cuál fue la razón detrás de las enormes operaciones estadounidenses que obligaron a la marina iraní a huir de sus propias aguas y aventurarse en los océanos? Aquí debemos mirar primero los movimientos implacables realizados por el régimen de Teherán después de cerrar el estrecho de Hormuz. En este estrecho estratégico, un canal de agua de apenas 33 kilómetros de ancho por el que pasan aproximadamente 20 millones de barriles de petróleo al día, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica adoptó una postura aterradora. Irán atacó brutalmente a 17 petroleros comerciales diferentes que intentaban pasar por el estrecho. Como resultado de estos ataques, 6 enormes petroleros quedaron inutilizables. En otras palabras, Teherán había dirigido sus medidas de represalia hacia objetivos completamente equivocados. El petrolero civil Mayor Inari, que navegaba bajo bandera tailandesa, fue atacado por drones iraníes mientras intentaba atravesar el estrecho. Se produjeron enormes daños en la popa del buque, justo por encima de la línea de flotación, después de que la tripulación fuera evacuada. Estos patrones de daño eran la firma típica de vehículos de superficie no tripulados cargados de explosivos, los llamados barcos kamikaze. Incluso un transportador ruso de gas natural licuado cayó dentro de este anillo de fuego asimétrico. Estos cascos de acero en llamas en medio del mar fueron golpes masivos para la seguridad energética mundial. El régimen iraní no hizo ninguna distinción al crear este caos. Los ataques incluso se llevaron a cabo contra barcos pertenecientes a Moscú. A pesar de ser visto como el aliado más cercano de Teherán, el régimen siguió una estrategia completamente implacable. Mojtaba Kami hizo su primera declaración pública el 13 de marzo a través de la televisión estatal. En este mensaje explicó claramente al mundo entero los objetivos del régimen. Kami anunció que el estrecho sería utilizado como una herramienta de presión contra el enemigo y declaró sin rodeos que este paso estratégico sería cerrado. Las declaraciones de Alireza Tangsiri, comandante de la Marina del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, fueron mucho más directas y agresivas. Tangsiri declaró que los barcos de Estados Unidos, Israel y países europeos no tendrían absolutamente permitido el paso. Lanzó un ultimátum claro diciendo: si tienen dudas, vengan y pónganos a prueba. El objetivo del régimen era bastante claro. Buscaba elevar repentinamente el precio del petróleo por encima de los $100 por barril. Querían disparar los precios del combustible en Europa y Estados Unidos y provocar una inflación imparable en el mundo occidental. Creían que eso empujaría a los ciudadanos de esos países a una crisis económica y que esa presión se volvería contra sus propios gobiernos. Teherán creía que podía ganar la guerra no solo con misiles, sino también a través de la inflación global. Sin embargo, la verdadera fuerza de Irán en el estrecho de Hormuz no se encuentra en los grandes buques de guerra flotando en el océano. La verdadera amenaza
está en las armas asimétricas ocultas en montañas escarpadas y túneles subterráneos que dominan el estrecho. Se estima que enormes misiles balísticos antibuque como el Qian-2 y el CARS están almacenados en cuevas profundas dentro de las montañas. Capaces de alcanzar velocidades de Mach 3, estos misiles podrían enviar un enorme petrolero al fondo del océano en cuestión de minutos. Mientras tanto, drones kamikaze Shahed 136 con un alcance de miles de kilómetros esperan ser lanzados desde plataformas subterráneas. No se necesita una flota que cueste miles de millones de dólares para destruir un petrolero civil. Un enjambre de drones explosivos que cuesta solo unos cientos de miles podría atacar fácilmente al barco de carga más grande del mundo. Por eso, las aguas poco profundas llenas de islas alrededor del estrecho siguen siendo trampas potenciales desde donde las fuerzas iraníes pueden lanzar sus rápidas lanchas de ataque. Además, Irán no está solo en este asedio peligroso que intenta establecer. Los hutíes en Yemen están brindando apoyo desde el Mar Rojo con misiles Quds y Tufón equipados con tecnología iraní. Literalmente se está desarrollando una crisis de doble estrecho y el comercio mundial está bajo presión desde ambas direcciones. Debido a esta amenaza asimétrica, el tráfico diario habitual de entre 70 y 80 barcos a través del estrecho de Hormuz se detuvo por completo. Fuera del Golfo, más de 1000 barcos comerciales esperan indefensos para evitar convertirse en objetivos de misiles. Antes del conflicto, un promedio de 70 a 80 enormes barcos de carga cruzaban estas aguas cada día. Con el inicio de las operaciones, ese número cayó casi a cero de la noche a la mañana. Más de 1000 petroleros y barcos comerciales formaron un enorme convoy frente a la costa del Golfo, anclados mientras esperaban que se abriera un corredor seguro. Las primas de riesgo para los barcos que atravesaban la región se dispararon a niveles astronómicos. Sin embargo, hubo algunas excepciones notables que lograron navegar a través de este anillo mortal. En particular, los barcos vinculados a China siguieron una estrategia completamente diferente en este entorno caótico. Los profundos lazos económicos entre Pekín y Teherán cambiaron la dinámica de la situación. Estos vínculos proporcionaron a los barcos chinos una especie de inmunidad no oficial en el estrecho. Enormes barcos de carga como el Iron Maiden y el Sino-Ocean hicieron un movimiento inteligente. Usando sistemas de identificación automática, declararon abiertamente al mundo que eran barcos chinos. Este escudo digital evitó que se convirtieran en objetivos de misiles fuera de control y aseguró que millones de barriles de petróleo llegaran a China de forma segura. Por otro lado, Pakistán, que necesitaba urgentemente cubrir sus necesidades energéticas, ideó su propia solución. La Armada de Pakistán lanzó una nueva misión llamada Operación Muafiz-ul-Bar y comenzó a proporcionar escoltas armadas a sus propios petroleros civiles. Sin embargo, incluso ellos evitaron entrar directamente en las aguas estrechas y peligrosas del estrecho de Hormuz, limitando sus operaciones al mar Arábigo. El ministro de Transporte e Infraestructura de Turquía también hizo una declaración crítica. Anunció que 15 barcos de propiedad turca estaban esperando en el estrecho para poder pasar. Uno de ellos, el Rosana, logró atravesar la región gracias a delicadas y secretas negociaciones diplomáticas, convirtiéndose en uno de los pocos buques que lograron salir de este anillo de fuego. Sin embargo, los otros 14 barcos turcos continuaron esperando ansiosamente en la región. Estos casos excepcionales demostraron algo importante. El estrecho de Hormuz no estaba completamente cerrado, pero el paso solo era posible mediante equilibrios de poder y negociaciones diplomáticas. Como si la presión de Irán sobre los barcos internacionales no fuera suficiente, también comenzó a minar el estrecho de Hormuz y sus alrededores. Este movimiento tenía el potencial de desencadenar una crisis global. Sin embargo, Estados Unidos actuó rápidamente contra esta amenaza y logró frustrar la estrategia iraní. Un total de 16 barcos colocadores de minas fueron localizados y destruidos uno por uno. Si esos barcos hubieran logrado completar su misión secreta,
el estrecho de Hormuz podría haberse convertido en una trampa mortal imposible de limpiar durante años. Miles de minas explosivas habrían quedado ocultas en el fondo del mar, haciendo imposible cualquier tránsito civil o militar. Estados Unidos eliminó esa amenaza desde su origen. Al final de los ataques, el 95% de la flota iraní había quedado reducido a chatarra inútil. La capacidad operativa naval de Irán prácticamente dejó de existir. Sin embargo, eso no resolvió todos los problemas. Estados Unidos todavía tenía que garantizar el flujo global de energía. En ese momento crítico, el presidente Donald Trump apareció ante las cámaras y anunció nuevas reglas con un tono extremadamente firme. Declaró que, si era necesario, utilizarían un nivel de fuerza nunca antes visto. El Comando Central de Estados Unidos también anunció una nueva misión. Los buques de guerra estadounidenses escoltarían personalmente a los petroleros civiles que atravesaran la región. Esto significaba que la Marina estadounidense asumiría el papel de policía marítimo global. Grupos de ataque de portaaviones fueron desplegados rápidamente en la región, mientras avanzados sistemas de defensa aérea formaban un escudo de acero alrededor del estrecho. Sin embargo, la misión estadounidense aún no ha terminado. Las fuerzas militares seguirán operando hasta eliminar completamente todas las amenazas ocultas en el estrecho de Hormuz. La segunda fase de estas operaciones está enfocada en destruir los sistemas terrestres que aún representan peligro. El Pentágono vigila la región con satélites y aviones de reconocimiento de gran altitud. La costa iraní está siendo analizada centímetro a centímetro. Bombarderos avanzados están atacando estaciones de radar, centros de lanzamiento de drones y búnkeres subterráneos. Se está llevando a cabo una operación a gran escala contra todos los activos militares iraníes capaces de amenazar el estrecho. En otras palabras, la estrategia militar de Washington ha entrado en una fase mucho más profunda y agresiva. Ya no solo se atacan las armas disparadas, sino también las instalaciones que las producen, los centros de mando y las redes de comunicación. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, declaró que las capacidades militares actuales de Irán han sufrido una destrucción masiva. Hoy, el estrecho de Hormuz se ha convertido en el escenario de un enfrentamiento implacable entre dos estrategias opuestas. Por un lado, una estrategia que intenta tomar como rehén al sistema global mediante armas asimétricas. Por otro lado, una superpotencia decidida a mantener abiertas las rutas marítimas con un poder aéreo y naval abrumador. No se trata de un campo de batalla tradicional. El enemigo cambia constantemente de posición, se esconde y ataca en momentos inesperados. Eliminar esta amenaza asimétrica requiere identificar y destruir cada misil oculto en cuevas y túneles uno por uno. Esto exige una operación mucho más compleja, costosa y prolongada. Hasta ahora, Estados Unidos ha logrado importantes éxitos contra los activos navales iraníes. Decenas de buques de guerra y destructores, liderados por el USS Gerald Ford y el USS Abraham Lincoln, continúan combatiendo esta amenaza. El precio que Irán ha pagado por sus ambiciones navales ha sido extremadamente alto. Su enorme flota prácticamente ha desaparecido del mapa. Los pocos barcos restantes huyeron hacia países lejanos y los planes de minar los mares fracasaron por completo. Sin embargo, la guerra ahora se ha trasladado desde el mar hacia las montañas y túneles ocultos. La amenaza continúa en las salas silenciosas de los drones. En este tenso juego geoestratégico global, las jugadas aún no han terminado. Entonces, ¿qué opinas sobre esta situación? ¿Cuánto tiempo podrá resistir el poder asimétrico restante de Irán frente a la presión militar masiva de Estados Unidos? ¿Podrá el estrecho de Hormuz volver a ser un paso seguro para los petroleros y barcos de carga como lo fue antes? Esperamos con interés tus valiosos comentarios sobre este tema, presentado por TGN. Gracias por elegirnos y por ver hasta el final.